Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sea el momento que nos estás acompañando para estudiar la palabra de Dios. Bueno, un privilegio una vez más que podamos abrir la palabra de Dios y aprender un poco más cada día del mensaje, de los consejos que Dios mismo nos dejó en su palabra. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 8 de la escuela sabática y una vez más nos está acompañando una hermana, prácticamente ya es una amiga ya que como en cada lección nos está acompañando. En esta lección número 8 también nos va a estar acompañando una vez más. Voy a pedirle que ella misma otra vez se presente, así la conocemos un poco más. ¿Qué tal? Yo soy Ana Jiménez y asisto a la iglesia de Barrio Obrero acá en Asunción. Bueno, así como en cada oportunidad, la lección número 8 está muy interesante, así que vamos a prestar mucha atención. Y bueno, el título es la siguiente, dice así: A la sombra de la cruz. En lo personal, al principio yo no le comprendí bastante, no lo comprendí muy bien, más con oración y doble estudio de la lección, puedo decir que se me queda claro ya la lección de esta semana. Así que para comenzar, vamos a hacer una oración. Ana también nos va a leer la lección, digo, el versículo clave de esta lección. Y vamos a comenzar con una oración. ¿Está bien? Así que ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a conversar con Dios. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te agradecemos. Y te agradecemos, Señor, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y estudiar libremente, Señor. Pedimos humildemente, Señor, tu presencia con nosotros y también con cada joven, con cada adulto, Señor, que nos está acompañando en este estudio, Señor, de tu palabra una vez más. Pedimos tu dirección, pedimos, Señor, que tú mismo seas nuestro profesor. Acompáñanos, Señor, en este momento y en el resto de este día, Señor. Te lo pedimos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Anita, si nos puedes hacer el favor de leer el versículo clave que tenemos para esta semana. Bien, el versículo clave que elegimos se encuentra en San Juan, capítulo 12, versículo 25. Estamos leyendo todo el capítulo 12 en esta semana, pero elegimos el 25 porque es bastante significativo y dice así: el que ama su vida la perderá y el que desprecie su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y formulamos tres preguntas. La primera va a responder Javier y dice así: ¿cómo se relaciona la ofrenda de María con el sacrificio de Jesús? Bien, es una lección interesante de esta semana y bueno, referente a la pregunta que formulamos, ¿cómo se relaciona eh, la ofrenda de María con el sacrificio de Jesús? Yo nunca lo había visto de este ángulo, de esta perspectiva, ¿verdad? Más nosotros podemos entender al leer la palabra de Dios, ¿verdad? Que María, nos dice la Biblia, nos dice que María derramó un perfume muy caro, o sea que prácticamente era bastante caro, por lo que a Judas, que se encargaba, ¿verdad?, de las ofrendas o de los ingresos que tenían ellos, a Judas le incomodó que ese perfume se malgastara, por así decirlo, ¿verdad? Que incluso dijo, ¿por qué lo derramó si podíamos haberlo vendido? Más María lo que estaba haciendo era entregando algo tan valioso, eh, que no es algo material, sino que ella lo estaba haciendo con un corazón tan humilde, ¿verdad? De tal manera como Jesús se entregó por nosotros. La ofrenda de María, dice acá, la lección: la profunda devoción y el amor de María refleja el amor de Cristo por nosotros. Su extravagante, re- su extravagante regalo señalaba la entrega completa de Jesús a nuestro favor. Es interesante también, para ampliar un poquito más la respuesta, que la lección, poco más adelante, nos dice, ¿verdad?, de que seguramente esa fragancia, ese aroma del perfume, ¿verdad?, fue uno de los incentivos, ¿verdad?, que tuvo Jesús cuando estaba siendo azotado, cuando estaba en la cruz. Dijo que la lección nos dice, ¿verdad?, de que fue uno de los
incentivos a Jesús que le ayudó a no rendirse, a no, por decirlo a nuestros términos, ¿verdad? De no entregar la toalla, de darlo todo por nosotros. Y miren nomás que no es solamente por María, sino que es por todos nosotros, desde Adán hasta el momento en que Jesús regrese por segunda vez, todo lo que le elegimos a Dios, le elegimos a Jesús y decidimos estar rendidos a Él. Jesús entregó todo por nosotros, de tal manera como María entregó todo por Jesús. Se asimila mucho, dice la lección, de la entrega de María con la entrega de Jesús que hizo por nosotros. Así que como la lección nos dice, es algo muy significativo lo que hizo espiritualmente, ¿verdad? Significativo lo que hizo María, de tal manera lo que hizo Jesús por nosotros. Así que tiene una, eh, una intención de entrega que hizo María, es muy interesante, la verdad. Eso nosotros podemos encontrar en la lección y también podemos aprender también estudiando la palabra de Dios que encontramos ahí esta lección. Bueno, la segunda pregunta es para Ana y dice así: ¿qué quiso dar, qué quiso decir Jesús con la ilustración del grano de trigo que muere? Es una de las cuestiones también que es muy interesante y también presten mucha atención porque la lección nos da una ilustración muy interesante de ese versículo también. Así que, Ana, la pregunta es contigo. Podemos ver también que Jesús utilizó esta ilustración de un grano de trigo que muere para producir una cosecha. Entonces, ¿a quién estaba refiriéndose primeramente Jesús? Él se estaba refiriendo primero a sí mismo, ¿verdad? Que él tenía que morir para que muchas otras personas puedan alcanzar la vida eterna. Pero también se refiere a nosotros, porque si nosotros aprendemos a morir al yo, vamos a tener también ese acceso a la vida eterna que Jesús nos ofrece. Nosotros tenemos, como dice acá en la lección, como la semilla debe morir para dar fruto, así nosotros debemos morir al yo para nacer de nuevo en Cristo. Y como decía el versículo que leímos al principio, después de ese versículo que leímos al principio, dice el 26 de Juan 12: si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. El que me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces, ¿cómo nos convertimos en siervos de Dios, siervos de Jesús? Muriendo al yo diariamente. Esa muerte al yo es la que nosotros necesitamos tener, como esa semilla murió para dar mucho fruto. Nosotros también necesitamos morir eh, a nuestro yo. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿por qué crees que muchos rechazaron a Jesús? Muy bien. Esa cuestión, o sea, que esa pregunta eh, que deja marcada también la lección de esta semana es interesante y nos habla mucho de las personas que aceptaron el mensaje de Jesús en aquel entonces, más por temor a perder su estatus o su vida, por decirlo así, social con la gente, que tiene un poder, que tiene un puesto en aquel entonces, ¿verdad? Ya sea en cuestión eh, por, como lo conocemos hoy en día, cuestiones de política, ¿verdad? Que ya tienen un estatus, ellos no querían asumir eh, ese conocimiento que ellos ya tenían de Jesús, porque la lección dice, y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que muchos ya reconocían que Jesús era el Mesías, que Jesús, con todo lo que ellos conocían ya de las escrituras en aquel entonces, que se refería al Mesías, ellos ya identificaban a Jesús como el Mesías. Más por no querer perder su estatus o su vida social o su relación con las personas que tienen más poder, ellos no lo aceptaban y no lo decían eh, así para que otros se enterasen. ¿Por qué? Por miedo a perder ese estatus, por miedo a perder su lugar en la sociedad, ¿verdad? Que muchas veces uno le da más importancia a eso.
interesante para ir cerrando, ¿verdad? Para responder esta pregunta y también para ir cerrando esta lección, quiero leer el capítulo 1 de Juan y el versículo 11 al 13. Más bien el versículo 11 y 12, ¿verdad? Dice, vino a los que era suyo y los suyos no lo reconocieron. Más el versículo 12, pero a cuantos lo recibieron les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos, estos no nacieron de forma natural por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. ¿Qué nos dice acá? Que nosotros, que Dios Jesús vino a los que eran suyos, o sea que toda la humanidad eh, es como está ligado a Jesús. Más, ¿qué impidió que todos recibieran a Jesús? La decisión de decir, bueno, yo quiero ser de Jesús. Yo reconozco que Jesús hizo un sacrificio muy valioso por mí y yo por esa razón quiero entregarme a Él, quiero entregarle todo de mí y a mí me gustaría estar con Él cuando Él regrese. Entonces, en aquel entonces muchos lo rechazaron por no querer perder su estatus. Hoy en día es un riesgo y es un peligro que nosotros también en la actualidad como jóvenes y también adultos están pasando por esta situación que es un riesgo, ¿verdad? De perder la vida eterna y de perder ese regalo, ese don que Jesús nos entregó a través del sacrificio, que podamos estar con Él eternamente. Así que no caigamos en este error. El consejo de mi parte y también podemos entender de la lección para todos nosotros es que no caigamos en ese error de no querer perder el estatus en la sociedad, en este mundo que es pasajero, en este mundo que tendrá su punto final, en vez de aceptar a Jesús, que con Él es ganancia. Y si perdemos algo en esta tierra, tal como lo dice la Biblia, perder acá es ganancia, morir al yo es ganancia, es vida eterna. Entonces no caigamos en el error de querer rechazar a Jesús por aceptar al mundo. Mejor rechacemos al mundo, aceptemos a Jesús, que el don que Él tiene para nosotros es eterno, es para la vida eterna. Así que eso es el consejo que encontramos de esta lección y también nos toca a nosotros animarnos el uno al otro para que así también nosotros no nos sintamos solos. De hecho que no estamos solos, Jesús siempre está con nosotros, tal como estuvo leyendo Ana, ¿verdad? El versículo 26 del capítulo 12, que Jesús está con nosotros. Quisiera repetir el versículo que dice, ¿no? Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y al que me sirve, mi Padre lo honrará. O sea que no estamos solos. Hay promesas tras promesas y la mejor promesa es que estaremos con Jesús eternamente. Así que no te desanimes y sigue también siendo un espejo, una luz para otros que lo necesiten. Así que sin más que agregar a esta lección, porque está muy interesante, más que decirles que estudien la lección y que si no entienden al principio o si no están comprendiendo tan bien, háganlo de nuevo, más háganlo con la dirección de Dios. Pidan a Dios la dirección y Él les va a enseñar lo que está en su palabra y lo que está también en la lección de la escuela sabática. Muy interesante. Nos vemos en otra oportunidad. Esta fue un repaso más de la escuela sabática de jóvenes de la mano de GYC Paraguay. Así que un gusto. Bendiciones, chicos. Chao, chao.